Bueno, antes que nada, en verdad, Esteban, lo siento mucho, no tenía idea. Eh, Realmente no sé qué decir, pero, pero nada, todo mi cariño para tu familia y para ti. Hoy día vamos a hablar de Palestina, concretamente, bueno, este curso es sobre Palestina, pero concretamente vamos a hablar de Palestina en el derecho internacional. Y para eso voy a compartir mi pantalla y ustedes me dirán si se ve bien o no se ve bien. ¿Les parece? ¿Pueden ver la pantalla? ¿La presentación de Sí, se PowerPoint? ve súper, Ya, se ve bacán. bien. Qué bueno. Bueno, cualquier cosa, si en algún momento no, hoy día el internet ha estado un poco raro acá, entonces si alguna vez no me ven o no me escuchan o lo que sea, por favor háganmelo saber. Y lo otro es que de repente en esta clase puede ser que haya conceptos un poco técnicos. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Estoy segura de que ustedes son perfectamente capaces de entender y de aprender todo esto, pero en verdad la idea no es como que en una hora sean expertos en el tema, sino que, que puedan quizás familiarizarse con los conceptos que suelen utilizarse en las noticias y en otras instancias en relación, conceptos que vienen del derecho internacional y que suelen utilizarse en relación a la situación de Palestina, ¿no? Y obviamente en cualquier momento que tengan alguna duda o lo que sea, me pueden preguntar o pueden esperar hasta el final, como ustedes prefieran. Bueno, básicamente los tres conceptos principales del derecho internacional que yo considero que se asocian a la situación de Palestina son el de ocupación, el de apartheid y el de genocidio, desde el 8 de octubre, podríamos decir, del año pasado. Este último, el de genocidio. Aceptar. Bueno, ese es el plan de la exposición. Bueno, básicamente esto es como el concepto o las características de lo que es una ocupación en el derecho internacional. Lo que pasa es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió mucho, ¿no? O sea, se acaba la Segunda Guerra Mundial el año 45 y después, y con eso se termina en el fondo el rol de grandes potencias del Reino Unido y de Francia. Ahí no se yerguen Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos grandes potencias. Comenzaría la Guerra Fría. En ese momento también, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crean distintas instituciones, el Consejo de Europa, pero aún más importante que eso, las Naciones Unidas. Y el derecho internacional se transforma mucho. Por ejemplo, y esto tiene que ver directamente con el concepto de ocupación, hasta antes de esta fecha, ¿no? En derecho internacional se hablaba del jus ad bellum, o sea, del derecho a la guerra, y del jus in bellum, el derecho en la guerra, ¿no? Porque incluso en la guerra hay normas, ¿no? En la guerra no todo se puede hacer, no todo está permitido. Pero el hecho de conquistar territorio por medio del uso de la fuerza estaba permitido. Hoy en día, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, en el derecho internacional, no estoy diciendo que el derecho internacional se cumpla, ese es otro tema, pero en el derecho internacional está prohibido, por ejemplo, la adquisición de territorio por medio del uso de la fuerza, ¿ya? Lo que sí está permitido es ocupar un territorio, ¿ya? Una ocupación, y esto siempre me gusta decirlo porque la gente se sorprende, no es per se ilegal, ¿ya? Porque una ocupación, ¿qué es lo que es? Básicamente es que en el contexto de un conflicto armado, de una guerra, por ejemplo, un ejército, uno de los dos ejércitos, en el fondo, ejerza control efectivo en parte del territorio de su enemigo, ¿no? Y es una cuestión que es esencialmente de carácter temporal,
es algo que no le concede, es una situación mediante la cual el ejército que está ocupando, el ocupante, no adquiere soberanía sobre ese territorio, por tanto, no puede imponer sus leyes, ¿ya? Pero además, y esto es súper importante, tiene una serie de obligaciones respecto a la población ocupada, ¿ya? Y una de las obligaciones principales que tiene es que tiene que proteger a la población ocupada, ¿ya? Y la población ocupada, por contrapartida, no tiene la obligación de asegurar la, valga la redundancia, seguridad del ocupante. Esto es súper, súper indicial en el caso, esto es súper llamativo cuando uno lo piensa en el caso palestino, porque se supone, en principio, ya vamos a ver que quizás no es tan así, los territorios de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y Gaza, están ocupados en derecho internacional. Sin embargo, en el contexto de las negociaciones de paz y cada vez que se toca el tema, Israel siempre lo que dice es que necesita resguardar su seguridad y que los palestinos en el fondo son los obligados de garantizar la seguridad de Israel. Bueno, esto, de acuerdo al derecho internacional, no es así, ¿ya? De hecho, hay una política que en la clase pasada se las mostré, Hanan Ashrawi, una política palestina, que tiene una frase célebre donde ella dice, somos el único pueblo ocupado del mundo encargado de garantizar la seguridad de su ocupante. ¿Ya? Es bien absurdo. Básicamente, el derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional que regula los conflictos armados, ¿no? Es la rama del derecho internacional que dice qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y es lo que antiguamente se llamaba jus in bellum, o sea, el derecho en la guerra, ¿no? Ya el derecho a la guerra está un poco obsoleto, pero el derecho en la guerra todavía está vigente y debiera estarlo. Y el derecho internacional humanitario, cada vez que se viola de forma grave, se cometen crímenes de guerra, ¿ya? La definición de un crimen de guerra es una violación grave del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, una violación grave del derecho internacional humanitario, es decir, un crimen de guerra, sería que la potencia ocupante traslade a su población civil al territorio ocupado. En otras palabras, la colonización del territorio ocupado. Entonces, llevado al caso de Palestina, cuando Israel tiene ya más de, no sé, 700.000 colonos instalados, ¿no? Colonizando Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, está cometiendo un crimen de guerra, ¿ya? Otro crimen de guerra, por ejemplo, que comete Israel en el contexto de la ocupación es cada vez que toma preso, que detiene a un palestino o a una palestina en los territorios ocupados y lo lleva a una cárcel que está dentro de Israel, que es lo que hace siempre, porque todas las cárceles, salvo una, están dentro de lo que se entiende como Israel. El 78% de la Palestina histórica colonizada en el año 48, que ahora vamos a ir a ver un mapa de eso, eso es cometer un crimen de guerra, ¿no? Y etcétera. Ya podría seguir dando ejemplos de crímenes de guerra de Israel, pero como son tantos, nos quedaríamos pegados ahí toda la clase y no avanzaríamos con lo que viene. Y además vamos a estar volviendo sobre este concepto. Básicamente, antes de terminar, decir que la ocupación en verdad en Palestina, tal como se ha sostenido en el contexto de Naciones Unidas desde hace unos 15 años o más, en verdad ya ha degenerado en una cosa diferente porque no es temporal, porque está el territorio colonizado. Y además, más allá de eso, aun cuando fuera una ocupación que en verdad desde el 67 hasta ahora, casi 60 años después, sería imposible, desde un primer momento esta ocupación es ilegal porque el año 67, en junio del 67, o sea, justo cuando en el contexto de la Guerra de los 6 días, Israel ocupa estos territorios, desplazando a Jordania y a Egipto que los estaban controlando hasta ese momento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyas resoluciones se supone que son vinculantes, es decir, que son obligatorias, para los estados, sacó la resolución 242 que básicamente dice que Israel tiene que retirarse de esos territorios, ¿ya? Y ha habido posteriores resoluciones en ese sentido, resoluciones que
Estados Unidos afortunadamente no ha vetado, porque en general Estados Unidos sí que veta, como miembro permanente del Consejo, tiene derecho a vetar las resoluciones que no le parezca que se aprueben, como los otros miembros permanentes también tienen ese derecho, pero el que suele hacerlo es Estados Unidos para blindar a Israel. Sin embargo, en el contexto del fin del gobierno de Barack Obama, del último, como no tenía él buena relación con Netanyahu, no vetó una resolución y por tanto tenemos una resolución que creo que es la última en este sentido, de diciembre del 2016, condenando en el fondo la colonización de Cisjordania. Bueno, además, importantemente, la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano jurisdiccional o el máximo tribunal internacional que pertenece a las Naciones Unidas, ¿no? Esencialmente, en el año 2004 emitió una opinión consultiva, porque la Corte puede, que a lo mejor lo han visto en las noticias últimamente por el caso que Sudáfrica llevó a la Corte contra Israel por genocidio. La Corte puede hacer dos cosas, puede o emitir opiniones consultivas, caso en el cual, en este caso fue la Asamblea General, se le remite un tema y se le pregunta como cuál es su opinión jurídica en el fondo, como en este caso, lo que se le preguntó a la Corte, que la Corte emitió su opinión consultiva en julio del 2004, fue si es que el muro que Israel construye en Cisjordania, cuya foto pueden ver a la izquierda de la pantalla, que lo empezó a construir en el 2002, es ilegal ante el derecho internacional, ¿ya? Y la Corte dijo que sí, que era ilegal. Y ahora la Corte Internacional de Justicia, también en plan, también como opinión consultiva, también a solicitud de la Asamblea General, de hecho hace poco Chile incluso participó de los alegatos de esto y todo, y ahora estamos esperando la opinión consultiva de la Corte. Se le preguntó en el fondo si era ilegal o no la ocupación de Palestina, en el fondo como que se pronuncie en general sobre la legalidad o no de esta ocupación. No es que no haya información en este sentido, por ejemplo, los relatores especiales de Naciones Unidas ya han hecho este examen antes, pero obviamente el que lo haga la Corte tiene un peso mayor, ¿no? Y también la Corte, además de emitir opiniones consultivas, resuelve conflictos entre partes, ¿no? Entonces, de distintas materias del derecho internacional. Entonces, por eso a lo mejor a ustedes les suena la Corte, porque hay un juicio entre Chile y Perú, entre Chile y Bolivia, entre, no sé, Rusia y Ucrania, ahora entre Sudáfrica e Israel, entre Nicaragua y Alemania, etcétera. En 2004 la Corte dijo además que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación, dijo cosas muy importantes, la verdad, no solo dijo que el muro era ilegal, dijo que Israel no solamente tenía que aplicar el derecho internacional humanitario de los territorios que ocupa, sino también el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es súper importante porque Israel, todas las convenciones de derechos humanos que las ha suscrito, ratificado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son como los dos principales a nivel de la ONU, por supuesto, y luego pactos más específicos, no sé, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, de las personas con discapacidad, etcétera. Eso lo aplica en Israel propiamente tal, pero en los territorios ocupados no lo aplica, ¿no? Eh, en verdad el derecho internacional humanitario tampoco lo aplica, ¿ya? Pero la Corte le dijo que, la Corte fue más allá y le dijo no solo tiene que aplicar el derecho internacional humanitario, sino que también tiene que aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Y otra cosa muy, muy interesante que le dice a la Corte de Israel, que en ese momento Israel lo único que hizo en el fondo para defenderse fue decir, nosotros estamos construyendo este muro por razones de seguridad. La Corte le dice, en verdad, esa excusa podría ser válida en caso de que el muro lo estuvieran construyendo si ustedes fueran un Estado con fronteras definidas, que, bueno, la Corte no se lo dice así, pero yo se lo explico así a ustedes para que sea más ameno. Si hubiera otro estado como vecino y ustedes estuvieran construyendo este muro para separarse por razones de seguridad de ese estado vecino, podría ser, ¿no? Pero en este caso no hay una suerte de estado vecino, o sea, es simplemente ustedes son el estado y están ocupando un territorio y no pueden ustedes defenderse de la población que están ocupando, sino que por el contrario tienen una obligación de proteger a la población ocupada. ¿Ya? Entonces, esto es
Esto es muy importante porque ahora, con lo que ha venido pasando desde el 7 de octubre en adelante, nos hemos acordado mucho de esta opinión consultiva, ¿ya? También porque en esa opinión consultiva la Corte dice que los terceros estados tienen que dejar de asistir, cooperar con esta violación del derecho internacional, como es la construcción de este muro y el régimen de ocupación, más allá de eso, y los terceros estados realmente no han hecho eso, sino que han hecho lo contrario, ¿no? Al menos algunos de ellos que son los que pesan más en el contexto internacional, como Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Bueno, básicamente este es el mapa que yo les quería mostrar, seguramente ya lo han visto. Básicamente el primer mapa es, bueno, todo esto que ven, no sé si, supongo que ven el cursor de mi mouse. Esto es, bueno, esto de ahí en verdad creo que son los Altos del Golán, eso no debería estar acá, porque eso es parte de Siria, pero esto es el mapa de la Palestina histórica, ¿no? Esta es Palestina, ¿ya? Acá, en el año 47, cuando Naciones Unidas hace la partición de Palestina, en noviembre, mediante la resolución 181, el 29 de noviembre, por eso ese día, desde los años 70, se conmemora como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Había estos pequeños como asentamientos de colonos sionistas que ya habían llegado a Palestina, pero en verdad todo este territorio era el territorio palestino, ¿no? Estados Unidos propone este plan de partición con Jerusalén, con la administración internacional, pero en verdad las tropas sionistas conquistan y colonizan en verdad el 78% de Palestina, que es lo que está en blanco en el tercer mapa, ¿no? El 78% de la Palestina histórica, que sería el mapa completo, la Palestina en que se había establecido el mandato británico, salvo acá, que es Gaza, que esto quedó bajo el poder de Egipto, que Egipto está hacia este lado, ¿no? Ahí está la frontera con Egipto, y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, que está por acá, esto quedó bajo control jordano. Luego, en el año 67, Israel también ocupa esos territorios, que son los territorios que se entienden ocupados en el derecho internacional, y empieza a establecer asentamientos en ambos territorios, con la diferencia que en el 2005 deja de colonizar Gaza y solamente sigue colonizando Cisjordania y Jerusalén Oriental. En Gaza lo que hace es que saca a sus colonos de dentro de Gaza e impone al año siguiente un bloqueo respecto de Gaza. Bueno, básicamente lo que es el concepto de colonialismo, si bien se ha recogido en el contexto de las Naciones Unidas desde los años 60 más o menos, post conferencia de Bandung, cuando ya los países que habían sido colonizados, no sé, pensemos Vietnam, Argelia, etcétera. Esa foto, por cierto, no es de Palestina, es de Argelia, si no me equivoco. En este contexto comienza como un proceso de descolonización en los años 60 y entonces en Naciones Unidas se empieza a hablar de que el colonialismo está mal, porque en el fondo el colonialismo básicamente es controlar un territorio y privar a la población indígena de ese territorio de su derecho a la autodeterminación, ¿ya? El modelo clásico de colonialismo, el de los franceses en Argelia, el de los ingleses en Egipto o en la India, o de los franceses en Marruecos, en Vietnam, etcétera, etcétera. El modelo clásico de colonialismo básicamente consiste en que hay una metrópoli y esa metrópoli conquista territorios de ultramar, ¿no? Que serían como sus colonias, y en esas colonias establece su poderío y básicamente explota la mano de obra de las personas indígenas a la vez que usufructúa de los recursos naturales del territorio, ¿no? Sin embargo, nunca se pierde como la patria de origen del colono. Sin embargo, el modelo colonial israelí es diferente
porque el modelo colonial israelí, y no es que sea el único del mundo, también hay otros, corresponde a un modelo colonial de asentamiento. También lo hubo en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Podría ser en Chile también, donde en verdad el colono pierde la vinculación con su patria de origen y lo que busca es establecer una vinculación con el territorio colonizado, ¿no? Y establecerse en el territorio colonizado buscando la expulsión en el fondo, fue así también en Sudáfrica, dicho sea de paso, buscando como la exclusión o expulsión del nativo, ¿no? Como el reemplazo del nativo. Entonces, por eso, por ejemplo, Israel tiene una obsesión con la arqueología porque está buscando de manera desesperada encontrar como vínculos ancestrales, bíblicos, etcétera, con el de los judíos con el territorio de Palestina, ¿ya? Como para justificar su presencia en Palestina, ¿no? En este caso, yo creo que es indispensable para entender lo que pasa en Palestina, entender el colonialismo de asentamiento. Hay un palestino que se llama Asmi Bishara que dice que este es el modelo colonial de la exclusión y de la exclusión como de la exclusión dentro de la exclusión, porque por ejemplo, en Sudáfrica había un país que era Sudáfrica y ahí había negros y blancos durante el régimen de apartheid, estoy hablando, e incluso antes de eso, en verdad. Entonces, los blancos decían que esta era una unidad, o sea, que todos eran un país, solo que a los negros les tocaba un lugar en el país, que era el lugar de ser en el fondo la mano de obra barata, y a los blancos les tocaba otro lugar, que era el ser la clase privilegiada que explotaba a los negros, ¿no? Pero eran un solo país. En Argelia era distinto, los franceses siempre se distinguieron de los argelinos, pero igual, no sé, hicieron sus edificios franceses en Argelia, igual imprimieron como un tinte francés a la colonización. En el caso del modelo colonial israelí, en verdad, el objetivo de Israel es colonizar la mayor cantidad de tierra palestina con la menor cantidad de palestinos dentro. Y los palestinos, ya sea en Cisjordania, en la Palestina del 48, donde sea, siempre viven en lugares muy pequeños, muy hacinados y muy empobrecidos versus donde viven los judíos en los distintos lugares de la Palestina histórica, ¿no? Israel en los territorios ocupados, más allá de sus puestos de control, de su muro y de todo su aparato como de seguridad, no construye nada realmente. Bueno, sus asentamientos, claro, pero son para ellos. No construye edificios donde van a vivir los palestinos. Creo que con suerte una cárcel, si es que eso sirve de algo, ¿no? Es un es catastrófico el ejemplo, pero bueno, es el que hay. Em, y bueno, también el contexto también el concepto de limpieza étnica, perdón, tampoco es un concepto jurídico, pero es clave para entender el contexto o el trasfondo de lo que pasa en Palestina. El equivalente jurídico sería el concepto de desplazamiento masivo de personas, pero básicamente esto va de la mano con el colonialismo de asentamiento porque Israel en el fondo hace una limpieza étnica en Palestina hasta el día de hoy. ¿No? La Nakba que empezó, me imagino que eso ya lo vieron, ¿no? La catástrofe palestina que empieza el año 47, 48 y que no se detiene hasta hoy. Y esta limpieza étnica básicamente lo que busca es eliminar a los palestinos, ¿no? Para cambiar la configuración demográfica de Palestina, instalar población judía de todas partes del mundo en su lugar. Bueno, también el contexto de colonización típico, siempre lo van a escuchar, eso sí, hoy en día en el contexto del derecho internacional, en las noticias, no sé qué, o sea que más comúnmente en los territorios ocupados, en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, y como les comentaba antes, es un crimen de guerra. Bueno, el apartheid. El apartheid básicamente son actos inhumanos que están enumerados, de hecho, en el artículo 2 de la Convención contra el Apartheid de Naciones Unidas, que es una convención aprobada el año 73. Em, pero estos distintos actos, lo importante es que sean cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen.
Al final, yo diría que lo más relevante de esta definición es que es un régimen institucionalizado y que hay un grupo racial dominante y un grupo racial dominado, ¿no? El concepto viene del régimen apartheid, por cierto, esta es una palabra que está en Afrikaans, que es uno de los idiomas de Sudáfrica, y básicamente significa separación y tiene que ver, y surge este concepto en Sudáfrica, se establece el régimen del apartheid en el año 48, el mismo año curiosamente que se establece el apartheid en Palestina, o sea, que se establece Israel, porque con el establecimiento de Israel surge el apartheid en Palestina, no es una cosa posterior, ya que desde un primer momento en la legislación israelí se otorga un lugar a las personas judías de cualquier parte del mundo, porque cualquier persona judía puede, por una ley interna del Estado de Israel, aprobada en el año 50, que se la llama ley del retorno, puede tener la nacionalidad judía y la ciudadanía israelí. ¿Ya? Eso es bien importante porque quiere decir que en Israel la ciudadanía y la nacionalidad son dos conceptos separados. Por eso a veces cuando hablan como del pueblo israelí o no sé, o la nacionalidad israelí, yo quedo como marcando ocupado porque no existe nada de eso. O sea, lo que hay es que hay ciudadanos del Estado, dentro de los cuales hay un 20% que son palestinos, y estos palestinos sí que son ciudadanos israelíes, pero Israel les da la nacionalidad árabe, no la nacionalidad judía. Y por tanto, como son nacionales árabes y no nacionales judíos, se ven privados, por ejemplo, de una serie de derechos que los judíos sí tienen, como acceder, por ejemplo, libremente a la propiedad de la tierra. Por ejemplo, hay una serie también de prestaciones, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales, culturales, no, culturales no, en verdad, económicos y sociales más bien, que tienen que ver con haber hecho el servicio militar en Israel. Recordemos que en Israel la población judía, salvo judía ortodoxa, aunque eso actualmente está en discusión, no sé si han visto las noticias, tiene la obligación de hacer el servicio militar, los hombres por 3 años y las mujeres por 2 años. Los palestinos están exceptuados de esa obligación, lo cual para ellos es bueno porque no quieren servir en el ejército. Sin embargo, al no servir en el ejército, después no adquieren o no tienen todas las prestaciones que los judíos que sí sirvieron en el ejército sí tienen, ¿no? Entonces, si cuando van, por ejemplo, los comités de tratados de Naciones Unidas a Israel a examinar la situación de los palestinos, siempre notan que la población más pobre, con menor educación, etcétera, son los palestinos. Israel se defiende de esta acusación y dice, no, pero sí, los árabes, porque así es como se refieren a los palestinos, los árabes o sea, somos árabes, sí, pero específicamente somos palestinos, solo que hay como un intento por negar la identidad palestina bien descarado, y dicen, no, no, pero los árabes, este es como el típico argumento de ellos, pueden votar, y efectivamente pueden votar, y los negros en Sudáfrica no podían votar, eso es real, pero es porque los negros en Sudáfrica eran el 80% de la población, por tanto, si hubieran votado, el apartheid se hubiera terminado. Sin embargo, en este caso, los palestinos dentro de Israel solamente son el 20% de la población, por tanto, no pueden realmente cambiar nada. Es imposible que elijan, por ejemplo, un primer ministro, es imposible que estén en posiciones de poder, además de eso, no están en los sectores estratégicos de la economía, además está prohibido conmemorar la Nakba, está el boicot de Israel, trae como consecuencia consecuencias civiles, ¿no? Como no es una ofensa penal, no es un delito el boicot, pero sí que tiene como consecuencia es como un delito civil, ¿no? En el fondo hay como que indemnizar por boicotear. Tampoco pueden, están privados de una serie de derechos culturales, lingüísticos. O sea que el apartheid, lo que quiero decir es que el apartheid no es solo en Palestina ocupada, no es solamente en Cisjordania, donde es súper evidente porque en Cisjordania, por ejemplo, hay carreteras separadas, incluso en la ciudad de Hebrón hay calles separadas para palestinos y colonos. De hecho, lo de las carreteras separadas, por cierto, en Sudáfrica no existía, es una invención israelí.
Entonces, claro que es muy visible, pero en la Palestina del 48 también existe un apartheid. De hecho, lo que yo creo es que, bueno, no solo yo, también lo cree Amnistía Internacional, también lo creen los relatores especiales de Naciones Unidas, etcétera, académicos de súper alto prestigio en el derecho internacional, es que esencialmente lo que la legislación israelí ha hecho, y esto es la clave del apartheid, es dividir a los palestinos en 5 grupos, ¿no? Que serían los palestinos que tienen la ciudadanía israelí, los palestinos de Jerusalén Oriental, que tienen un permiso como para residir en Jerusalén Oriental, versus los judíos israelíes que están ahí como ciudadanos de pleno derecho, o sea, que no pueden ser expulsados, a diferencia de los palestinos que son expulsados continuamente si es que se ausentan de Jerusalén por un periodo que se supone que son 3 años, pero a veces igual puede ser menos, entiendo. Luego los palestinos de Cisjordania, los palestinos de Gaza y por último los palestinos que están exiliados, que son refugiados en el exilio, que como contaba la semana pasada es la mayor cantidad de la población palestina. Todos ellos, todos estos 5 grupos, si bien están en situaciones jurídicas distintas ante la legislación israelí, a estos 5 grupos les afecta la legislación israelí, todos ellos tienen en común que están en desventaja frente a cualquier persona judía de cualquier parte del mundo, porque esa persona judía puede muy fácilmente conseguir la nacionalidad, teniendo la nacionalidad, conseguir la nacionalidad judía y la ciudadanía israelí, ¿no? E irse a colonizar Palestina y tener una casa y tener, no sé, educación y salud y una serie de cuestiones de privilegios que cualquier palestino en su propia tierra tiene denegados, ¿ya? Esa es como la ecuación. Obviamente lo estoy explicando en términos generales y cualquier duda o si necesitan que especifique algo o lo que sea, me lo dicen. Bueno, básicamente, como les contaba ya un poco antes, el apartheid sudafricano y el apartheid israelí no son idénticos, pero tienen cuestiones en común, o sea, lo básico está ahí. O sea, son regímenes mediante los cuales, por medio de la legislación, se discrimina racialmente a un grupo respecto de otro, se fragmenta territorialmente, o sea, los palestinos viven de alguna manera como en pequeños islotes dentro del territorio de la Palestina histórica y la represión política, ¿ya? Eso lo tienen súper en común, o sea, los líderes políticos palestinos, ¿dónde están? Están, salvo los que les sirven a Israel, están presos, ¿no? ¿Dónde estaba Nelson Mandela casi todos los años que duró el apartheid? Preso también. Sus compañeros, la misma cosa, ¿no? Las similitudes son bien evidentes. Y de hecho, además, hay una solidaridad histórica de Sudáfrica con Palestina. Es súper famosa esa frase que pronuncia Mandela el año 97 cuando dice que nuestra libertad, cuando él ya era presidente de Sudáfrica, ciertamente, está incompleta sin la libertad de los palestinos. Claro, en materia de derechos políticos hay una diferencia, el tema del voto que le expliqué recién y la explotación laboral también es distinta porque Israel en verdad, más que buscar cómo explotar la mano de obra palestina, aun cuando hay trabajadores palestinos que se ven forzados por necesidad de trabajar en asentamientos israelíes y tal, en verdad la clave del apartheid israelí no es la explotación laboral de los palestinos, sino la eliminación del nativo. O sea, Israel y de hecho los sionistas de izquierda al momento de creación del Estado tenían la intención de recrear un proletariado judío, ¿no? O sea, para ellos la eliminación del palestino es la regla y el reemplazo del palestino por población judía de cualquier parte del mundo. Algo que es súper, súper importante es considerar que en el contexto del apartheid se cometen una serie de violaciones a los derechos humanos, ¿ya? O sea, las violaciones a los derechos humanos son inimaginables. O sea, la gente primero está sujeta a la tortura. La tortura en este contexto es un crimen contra la humanidad. Por cierto, además la tortura es el derecho a no ser torturado, que es una norma, una norma imperativa de derecho internacional, o sea que está súper protegido el derecho a no ser torturado, es el único derecho que es absoluto. Todos los otros derechos, el derecho a la vida, por ejemplo, admiten excepciones. Si es que a uno lo quieren matar, uno puede emplear la legítima defensa, ¿no? Y matar al otro. Hay excepciones, ¿no? Al derecho a la vida.
Pero el derecho a no ser torturado no tiene ninguna excepción, porque el bien jurídico protegido con la prohibición de tortura es la dignidad, ¿ya? De la persona. Y se supone que eso no puede ser transgredido. Bueno, Israel tortura a los palestinos sistemáticamente y ahora en Gaza los reportes que llegan es que las personas de Gaza están siendo torturadas como ni siquiera se vio en Abu Ghraib. Ustedes son muy jóvenes, pero hay imágenes muy famosas como del año 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak y había esta cárcel, Abu Ghraib, y estaban las personas siendo torturadas con perros. Es muy terrible, tal como las imágenes, por ejemplo, que han llegado de Guantánamo. Bueno, lo que han dicho las personas que han podido ver esto es que no han sido muchas porque Israel no lo permite, es que esto es peor, ¿ya? También Israel obliga a las personas a destruir sus propias casas porque en Jerusalén eso es muy común, en el resto de Cisjordania igual, porque les dice que no tienen un permiso para construir, unos permisos que son imposibles de obtener, o si las destruyen ellos, les obligan a pagar el precio por la destrucción de su propia casa. Es súper común además que demuelan casas de personas que son prisioneros por Israel o personas que han combatido el régimen israelí. Es muy común también, bueno, el arresto de personas palestinas en mitad de la noche con un escuadrón de militares y perros y que se lleven a la gente, mujeres, niños, hombres esposados, de pies, de manos, blindfolded, con los ojos cubiertos, con los ojos vendados. em, es absolutamente común y que tengan a la gente sin saber por qué está presa, sin conocer los cargos que se le imputan, sin que haya un juicio, por meses e incluso por años, que es lo que se llama la prisión administrativa. Hay violaciones también a los derechos humanos cuando Israel ejecuta extrajudicialmente personas. Es bastante común que se dispare a la gente. Hace poco o sea, hace poco en pandemia, me acuerdo, fue cerca de lo de George Floyd en Estados Unidos, que eso seguramente sí recuerdan. Un palestino que tenía autismo según el soldado, eso salió en la prensa, que él lo llamó y este chico no respondió, entonces lo asesinaron a sangre fría. Bueno, como en ese caso, 1 millón. Eso viola no solamente el derecho a la vida, sino también el derecho a un juicio justo. O sea, si es que me pongo a hablar de las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel, realmente puedo estar para siempre, porque, en fin. Sin embargo, todo esto además ocurre, estas violaciones a los derechos humanos, en el contexto de crímenes de guerra, como les contaba antes, las violaciones graves al derecho internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad. Ya todo esto está regulado en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Ya la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer de los 4 crímenes más graves, que serían el crimen de agresión, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional, nunca la confundan, por favor, con la Corte Internacional de Justicia. Creo que lo único que tienen en común es que ambas están en La Haya, en Holanda. Ni siquiera están cerca la una de la otra. Yo estuve hace poco en La Haya y había que tomar un bus para ir de la una a la otra. Em, la Corte Internacional de Justicia, como les contaba antes, suele confundirla a la gente, por eso estoy haciendo esta explicación. Es el máximo tribunal de Naciones Unidas y juzga cuestiones entre estados o que conciernen únicamente a estados. En cambio, la Corte Penal Internacional es una corte que no es de Naciones Unidas y que juzga individuos, ¿ya? Por responsabilidad penal por estos 4 crímenes que les acabo de mencionar, que se entiende que son los crímenes internacionalmente más graves. La Corte Penal Internacional además actúa sobre el principio de complementariedad. Eso quiere decir que solamente la Corte actúa cuando dentro de los estados, o sea, a nivel como de jurisdicciones nacionales o domésticas, no se ha juzgado a la persona, ¿ya? Estos crímenes además son crímenes que generan jurisdicción universal y esto es súper importante porque no sé si se acuerdan, no, seguramente no, porque quizá ni siquiera habían nacido en esa época, pero el juez Baltasar Garzón hizo tomar preso a Augusto Pinochet el año 98 en Londres, ¿ya?
¿Por qué pudo hacer esto? Porque Pinochet habría cometido, y de hecho no hubo un juicio, pero podríamos decir, creo que los cometió, crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Y como estos crímenes otorgan jurisdicción universal, no era necesario que Pinochet estuviera en Chile para poder detenerlo, ni que el juez fuera chileno, ni que, no, o sea, se podía hacer esto, y también, por ejemplo, si es que a Netanyahu se le podría detener en X país del mundo, ¿no? Y además son crímenes imprescriptibles e inamnistiables, ¿ya? Bueno, básicamente el genocidio, y yo hasta hace poco no hablaba de esto cuando hablaba sobre Palestina, pero desde el 8 de octubre sí. El genocidio es una norma de la máxima jerarquía en el derecho internacional, y por tanto cuando hay un genocidio, los terceros estados tienen la obligación de hacer que ese genocidio se detenga, ¿ya? Básicamente el genocidio es un tipo penal que se compone de dos elementos: uno objetivo, es decir, cuáles son los actos perpetrados, que ahí los enumeré, y les puse en negrita aquellos que tendrían lugar en Palestina, concretamente en Gaza ahora. También puse las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, porque Sudáfrica lo pone en su presentación ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, yo creo que los tres primeros son los clave, y el C me parece absolutamente clave, ¿no? Las condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial de un grupo, ¿ya? Y además para el genocidio se refiere un elemento subjetivo, es decir, que exista la intención de destruir a este grupo nacional, étnico, racial o religioso. El genocidio, a diferencia de, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos que se examinan en relación con una persona en concreto, el genocidio es contra un pueblo, ¿no? O sea, Israel quiere, o tiene la intención o tendría la intención de destruir al pueblo palestino, concretamente al pueblo palestino que está viviendo en Gaza. Y digo viviendo y no de Gaza, porque como les comentaba la semana pasada, la gran mayoría de las personas de Gaza son refugiadas de otras partes de Palestina o descendientes de refugiados de otras partes de Palestina, ¿no? Gaza es como un gran campo de concentración que tenía o tiene, ya no sé si se puede hablar en presente, pero 8 campos de refugiados, ¿ya? Y más allá de los campos de refugiados, también la población puede ser refugiada sin vivir en los campos, ¿no? Bueno, Sudáfrica llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia mediante un escrito que presentó a fines de diciembre del año pasado. Esto seguramente lo han visto en las noticias también, donde acusa a Israel no solamente de genocidio, sino que también de incitación pública y directa al genocidio. Y esto es súper interesante porque seguramente han escuchado, y esto es una parte importante de la presentación que Sudáfrica hace ante la Corte, cómo los líderes israelíes se refieren a las personas palestinas de Gaza, ¿no? Como animales humanos. Netanyahu, el primer ministro, se refiere a una historia bíblica, algo de Amalek, que básicamente quiere decir que hay que exterminar a la gente en Gaza. Y toda esta serie como de declaraciones muestran la intención, o sea, el elemento subjetivo del tipo penal, podríamos decir, de cometer el genocidio, ¿ya? Y de hecho, una de las medidas provisionales, porque Sudáfrica también le pide a la Corte medidas provisionales, o sea, que antes de resolver la cuestión principal del asunto, que se someta a su decisión, que puede tomar años incluso, como es una situación urgente, grave, y hay que proteger en el fondo algo importante, que es la gente en Gaza. Sudáfrica le pide que tome algunas medidas, y la Corte, entre las medidas que toma, es que se ponga fin a la incitación pública y directa al genocidio. Y el juez israelí que había en la Corte, curiosamente, estuvo en contra de todas las otras medidas. Estuvo en contra de que entrara la ayuda humanitaria, estuvo en contra de que Israel salga de Rafah, etcétera, pero sí estuvo en favor de que se termine la incitación pública y directa al genocidio, seguramente porque este hombre, que era juez de la Corte Suprema israelí, antes de serlo, de ser el juez que nomina a Israel para este caso ante la CIJ, sabe que esto no le ayuda a nada a Israel, ¿no? Que estén incitando sus propios líderes al genocidio. Y por último, bueno, el rol de la Corte Penal Internacional, que
básicamente ha sido un rol bien, bien tímido. Solamente hace poco el fiscal pide a la Corte que órdenes de detención contra dos líderes israelíes y también contra líderes de Hamas. La verdad que la Corte Penal Internacional ha sido lentísima. En el caso de Ucrania fue súper rápida, en este caso ha sido lentísima. Y yo creo que esto es un buen test para la Corte porque si es que la Corte no es capaz de enfrentarse a una suerte de potencia occidental como es Israel, al final simplemente es que es un tribunal para juzgar como a, no sé, dictadores africanos que realmente no le importan a Estados Unidos. Finalmente, ¿qué se puede hacer contra esto? Bueno, seguramente están familiarizados con la campaña a la cual ha llamado el pueblo palestino, que es la campaña BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, que es una campaña cuyos objetivos están basados en el derecho internacional. Son básicamente el fin de la ocupación y el desmantelamiento del muro, el fin de la discriminación contra los palestinos en Israel y el derecho de los refugiados al retorno. Y con esto ya me salgo porque no sé cuánto rato llevo, pero me imagino que bastante. Y seguramente ya tienen algunas... Ahí veo el tiempo que llevo. Ahí, seguramente ya tienen preguntas. Así que nada, quedo atenta a las preguntas y en verdad si quieren prender la cámara sería bienvenido, si lo pueden hacer. Eso. Gracias. Nadia, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por Sí, favor? puedo. Gracias. Ahí me, ahí está bien. Se sigue viendo. ¿En serio? A ver. No. ¿Y ahí? No. Dejar de Abajo. compartir. Ah, Ahí, eso, muchas ahí. gracias. Ya. Perfecto. Hola, Hola. hola, disculpe, ¿se escucha? ¿Sí? Ujú. Perdón, que tenía un problema con el micrófono. Eh, Tenía una duda con respecto a lo último que mencionó sobre la Corte Penal Sí, Internacional, que menciona que están actuando como súper lento sí, y no existe, no sé cómo explicarlo, pero algo que pueda como culpar a la corte por no estar actuando de la manera como que corresponde. No sé si se me entiende. sí, sí Como, entiendo. O es- sea, sí, no, sí, sí entiendo. Mira, la verdad es que esto creo que escapa un poco a lo jurídico. eh, quien podría como hacer algo, creo, sería el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No respecto de la Corte Penal Internacional, pero sí, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad quizás se podría aprobar una resolución para que Israel haga un alto al fuego, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el Consejo de Seguridad podría tomar algunas medidas. Sin embargo, como les explicaba antes, en el Consejo de Seguridad está Estados Unidos y Estados Unidos es quien protege a Israel. Pensemos que Israel es un país absolutamente dependiente de Estados Unidos. Sin Estados Unidos no podría ser lo que es, ni hacer las cosas que hace, ni cometer los crímenes que comete. Y por tanto, en el Consejo no se ha podido adoptar realmente nada que le sirva a los palestinos porque Estados Unidos veta esas resoluciones. También, por ejemplo, los líderes mundiales podrían quizá tomar algunas medidas, ¿no? En relación quizá con la Corte Penal Internacional, se me ocurre. Sin embargo, cuando, por ejemplo, el fiscal pidió las órdenes de detención en mayo pasado, ya un conjunto como de senadores de Estados Unidos amenazaron al fiscal, que no es primera vez que pasa, y en el fondo amenazaron a la Corte en el sentido de dejar de dar financiamiento a la Corte, porque igual tenemos que pensar que
todas estas cosas en general, cuando la gente dice, por ejemplo, Naciones Unidas no hace nada, o sea, Naciones Unidas, ¿quién es? Son los estados. A la Corte Penal Internacional, quién la sostiene en el fondo? Son los estados. Entonces, el gran problema creo es que los estados como más importantes o más poderosos de la comunidad internacional no tienen la disposición de cumplir sus propias obligaciones internacionales, porque ni siquiera son obligaciones, o sea, no son solo obligaciones morales, creo yo, sino que también son obligaciones jurídicas y implementar en contra de Israel las medidas que deberían implementar, que es básicamente dejar como de ayudarle o de asistirlo para que siga cometiendo los crímenes que está cometiendo, que son los crímenes como más graves que existen. Pero, por ejemplo, no sé, o sea, mírenlo en Chile, el presidente Boric se ha atrevido a hacer algunas cosas, que es verdad que podría hacer mucho más, pero se ha atrevido a hacer algunas cosas, y igual ha sido sumamente criticado cuando, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace un par de meses que anunció la decisión de Chile de excluir a Israel de la FIDAE, e incluso yo me acuerdo que la presidenta del Partido Socialista, que se supone que es un partido como, no sé, afín al gobierno, Paulina Bodanovich criticó duramente al presidente, o sea, y como ella, y para qué decir la derecha, o sea, la derecha muchísimo más, eh, entonces es difícil, la verdad que enfrentarse a ciertos grupos de poder que están presentes yo diría que en nuestros países y en todos los países y en países como Estados Unidos mucho más, o acá en Reino Unido también, o sea, pensemos, por ejemplo, los ejemplos sobran en Jeremy Corbyn, el líder laborista, ¿no? Que hubiera sido primer ministro, pero que por el lobby pro-Israel fue sacado del lugar en el que estaba como si fuera antisemita. Él es muy pro-palestino y él es judío, ¿no? O sea, que siendo judío lo sacaron por un supuesto antisemitismo. Eh, entonces, lidiar con estos lobbies es muy difícil y por tanto es muy difícil tomar medidas que vayan en este sentido. O sea, realmente, no sé, piensa que ahora, por ejemplo, la Corte Penal, o sea, desde que cuando Palestina recién ratificó el Estatuto de Roma para ser parte de la Corte Penal Internacional, Israel dejó de entregarle a la autoridad palestina todo lo que recauda como de impuestos, ¿no? Que supuestamente Israel se lo tiene que entregar para que después la autoridad palestina pague los sueldos y todo eso. Como mucha gente trabaja en el sector público en Palestina porque la economía está en el suelo, mucha gente se quedó sin su sueldo por bastante tiempo y ahora de hecho desde los atentados de Hamas el 7 de octubre está pasando lo mismo. Entonces, es realmente complejo y por eso es que a una le da tanta esperanza, creo, cuando se ve en países como Estados Unidos, en países como el Reino Unido, etcétera, que los estudiantes, por ejemplo, en universidades súper importantes, están haciendo campamentos en favor de Palestina y hay voces críticas y voces judías disidentes que están cada vez teniendo más y más impacto. Es como algo que da esperanza, claro, porque en el fondo uno cree que se puede llegar a cambiar la decisión o las decisiones de los gobiernos, de los parlamentos, pero lamentablemente todavía estamos bastante lejos, ¿no? ¿Aló? Sí, sí. Hola. Hola, sí, ¿Sí? Ah, ya. sí, muchas gracias por su respuesta. Es que eso, claro, yo igual pensaba que obviamente Estados Unidos estaba detrás de todo esto, pero igual me llama mucho la atención porque uno, tal vez viéndolo desde afuera, piensa como que existe esta corte que es como, no sé, súper importante, que podría lograr un cambio en todo este conflicto y decir como, oh, no hacen nada. Y eso me llamó mucho la atención, como que al fin y al cabo, ¿quién va a hacer algo? Como si, entiendo como usted mencionaba que es súper importante el movimiento universitario que está ocurriendo alrededor del mundo con respecto al conflicto en Palestina, pero igual eso como que me causa mucha, no sé cómo explicarlo, como
desesperanza de cierta manera, esa parte que digo como personas, instituciones que podrían hacer algo, deciden cerrar los ojos y decir, ok, no nos conviene, no lo vamos a hacer, cuando tienen el poder de hacerlo. Y eso. Sí, yo creo que hay mucho miedo, en verdad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Em, Hola, muchas gracias Hola. que nada, que todo. Mi pregunta es, si lo que pasó en octubre, como que al final, como todo el mundo puso los ojos como allí, ¿esto como agilizó el proceso, agilizó algún proceso o más bien como entorpeció lo que como ya llevaban? Sí, o sea, yo creo que de alguna manera lo que pasó en octubre, que de hecho todavía ni siquiera está bien claro realmente qué fue lo que pasó. Se han ido descubriendo algunas cosas, pero Israel ha mentido groseramente en hartas cosas. Por ejemplo, dijeron que jamás había decapitado unas guaguas. No sé si se acuerdan de las noticias. Bueno, eso resultó ser falso. Lo de las violaciones pareciera ser que también era falso. O sea, en fin. Todavía no hay mucha gente que murió, parece, por fuego israelí también. Bueno, no está 100% claro, pero lo que sí está claro es que a propósito de eso, o como respuesta a eso, supuestamente, Israel invadió y comenzó básicamente el genocidio en Gaza, ¿no? Los palestinos en Gaza ya estaban en una situación francamente devastadora, o sea, en el lugar más densamente poblado del mundo, con una mayoría o la mitad de la población al menos son niños, viviendo un bloqueo desde el año 2007, Israel controlando absolutamente todo quien entraba, quien salía de Gaza, todo lo que entraba, todo lo que salía de Gaza, la crisis humanitaria terrible, o sea, ya había mucha pobreza, mucho desempleo. Por ejemplo, a ustedes que estudian medicina les puede interesar que el sistema sanitario ya estaba en una situación sumamente precaria. Por ejemplo, Israel no permitía, y no permite, pero ahora ya nadie está hablando de eso porque hay cosas más terribles, pero no permitía, por ejemplo, entrar equipos para hacer radioterapia. Entonces, si una mujer que tenía cáncer de mama necesitaba ese tratamiento, tenía que solicitar un permiso para írselo a hacer fuera de Gaza. Y muchas veces Israel no otorgaba esos permisos, entonces la gente, las mujeres morían esperando. También otros casos igualmente dolorosos de niños que necesitaban procedimientos médicos. Una niña, me acuerdo perfectamente de ella, hace unos 5 años, que necesitaba un tratamiento para extirpar un tumor cerebral y eso tampoco se podía hacer en Gaza. Le autorizaron a salir de Gaza a un hospital en Jerusalén para hacerlo, pero pese a que la niña tenía solo 5 años, no le autorizaron ir con nadie de su familia. Ni siquiera, no la mamá, no el papá, ni siquiera una tía lejana, porque en Palestina igual la familia extendida es importante ya. Tampoco la familia extendida, nadie. La niña tuvo que ir sola. Y la niña murió en Jerusalén después de ser operada. Y ese tipo de historias eran pan de cada día en Gaza realmente, incluso hasta antes del 8 de octubre. Además, Israel cada cierto tiempo igual, a menor escala que ahora, lanzaba ataques militares contra Gaza, bombardeaba a la gente, o sea, ya había crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. También, por ejemplo, no sé si recordarán, el año 2018, cuando se cumplían 70 años de la Nakba, los palestinos de Gaza quisieron como hacer la marcha del retorno que se llamaba, que en el fondo como que iban marchando hacia como la, entre comillas, frontera con Israel, y digo frontera porque en verdad Israel nunca ha fijado su frontera, solamente se apropió de la totalidad del país y dejó a los palestinos encerrados como en Bantustanes, uno de los cuales es Gaza. Y Israel le disparaba a la gente a quemarropa, o sea, no sé, al personal médico que estaba vestido con traje blanco, le disparaba a los periodistas, o sea, realmente son violaciones, son crímenes de guerra muy evidentes, ¿no? Ahora mismo, no sé si han visto todos, o sea, ya lo de ahora yo creo que es propiamente un genocidio, como que ya superó absolutamente
todos los límites. O sea, el ejército entró ahí, la gente es prácticamente toda desplazada forzosa, no hay absolutamente ningún lugar seguro en Gaza. La gente está literalmente muriendo de hambre, se estima. Estaba escuchando recién un podcast donde decían que según la Organización Mundial de la Salud, ya en julio 1 millón de palestinos más o menos podrían haber muerto de hambre. Em, las guaguas recién nacidas no hay leche para darles, están chupando dátiles para poder sobrevivir. Los hospitales, o sea, en los hospitales han tomado presos a los médicos, a los pacientes. Se han encontrado como fosas comunes cuando ellos se han retirado de los hospitales. Pasó esto en el hospital Al-Shifa y estaban las personas enterradas, algunas personas como con los catéteres puestos, o sea, que eran pacientes y los enterraron vivos. Hay otro caso también muy famoso de hace ya varios meses, de noviembre, si no me equivoco, en que estaban las guaguas recién nacidas en sus incubadoras en el hospital y obligaron al personal médico y también a la familia a desalojar el hospital. Y cuando los dejaron volver a entrar, las guaguas habían muerto en las incubadoras, porque obviamente no les habían prestado absolutamente ningún cuidado. O sea, realmente el nivel de crueldad, y esto no es un concepto muy jurídico, pero el nivel de crueldad realmente sobrepasa la imaginación humana, en verdad. Hay otra noticia que seguramente la vieron también de la gente que estaba esperando ayuda humanitaria en esta situación de inanición, unos camiones de harina y empezaron a disparar la quemarropa a la gente que esperaba la ayuda humanitaria, incluso un tanque le pasó por encima a un muchacho. Esto se conoce como la masacre de la harina, hace un par de meses. Ahora una niña, Hint, que estaba en un auto con sus familiares que habían sido asesinados y llamó a los paramédicos pidiendo, rogando, ¿no? Llorando al teléfono, por favor vengan a buscarme. Israel le disparó a los paramédicos, entonces no los dejó llegar hasta la niña, o sea, murieron los paramédicos asesinados y se creía que la niña había muerto en el auto, en el fondo sola, como por el paso del tiempo, porque no pudo salir. Y hoy en día se descubrió, o hace poco en una investigación se descubrió que el tanque que mató a los paramédicos también le disparó aproximadamente 300 veces al auto, o sea que la niña murió por 300 impactos de bala. Eh, entonces, no sé, frente a todo esto, o sea, claro, lo que venía pasando antes era, entre comillas, suave, ¿no? Frente a las barbaridades que estamos viendo ahora, en verdad. Eh, y eso, por supuesto, que conlleva que la gente se movilice, pero realmente, o sea, no sé, a mí como Palestina me parece que lo de antes, o sea, ya el año 48 era suficientemente grave para que se movilicen, ya el 67 también era grave, ya el 82 con Sabri Chatila también fue grave, ya, o sea, ¿sabes? Como que ya esto llegó como a un... No sé realmente si puede empeorar, ¿no? Espero que no, pero como nos han comentado en las clases, como que no hay indicios de que van a parar, como No, no. nunca, no sé, o espero que no sea así, toco madera realmente porque es terrible. Y una pregunta quizás, aparte de esto, usted que está en Europa, ¿o no? Yo vivo en el Reino Unido, en Ah, Escocia ya, concretamente, en ya. Edimburgo, sí, la capital de Escocia. Y una pregunta, como respecto a, porque probablemente tenemos entornos culturales muy distintos, porque aquí quizás no es quizás, no se habla del tema, allá está como más en boga o no. Sí, sí. O sea, acá, o sea, yo la verdad que no. Bueno, yo lo que veo en redes sociales es que igual en Chile hay bastante movilización comparada con lo que solía haber. Por ejemplo, ya en la campa en Casa Central de la Universidad de Chile me parece que ya lleva más de un mes, por ejemplo. O sea que igual han pasado cosas que antiguamente no habíamos visto nunca. Me parece que la gente, los estudiantes y más allá de estudiantes, se han plegado como al movimiento internacional de solidaridad con Palestina. Pero acá yo diría que sí, que hay mucha movilización. Ahora viene el verano, así que espero que eso no se termine. Pero sí, o sea, todos los sábados hay una manifestación, todos los sábados tenemos una concentración que generalmente termina como con una marcha.
En paralelo a eso hay, claro, ha habido como acampes, que en este momento ya los dos que hubo se terminaron, pero los hubo. En la universidad se han hecho muchas cosas y todo el tiempo hay, no sé, hay películas y discusiones y, no sé, muestras de arte. Sí, acá la gente, pero yo diría que también tiene que ver con que acá en Escocia en general como que hay un sentimiento bien pro-palestino por parte de la gente y eso que en Escocia no es un país donde haya especialmente, diría yo, muchos palestinos. Hay muchos palestinos, hay muchos más palestinos, por ejemplo, en, no sé, en Berlín, en Alemania, pero la gente como escocesa de izquierda suele ser muy pro-palestina, entonces ellos como que organizan bastantes cosas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y No, a de nada. propósito de estar online, tengo una oyente al lado mío que quiere hacer una pregunta, ¿si se puede? Sí, obvio. Hola, perdón, yo no voy en el activo. Quería No, preguntar bienvenida. si, si es que como ahora que se vienen las votaciones en Estados Unidos, si es que hay alguna luz de esperanza en ese ámbito, porque bueno, ayer fueron como los debates y al final se están repitiendo los mismos postulantes, pero saber si es que quizás con las movilizaciones estudiantiles que hubieron, igual era una universidad importante, ¿hay algún como, se ha mencionado quizás este tema o hay alguna luz de esperanza para esto? No, No. no, porque en verdad, o sea, Biden, que es el presidente actual, ha sido absolutamente nefasto. O sea, de hecho, Biden no solamente nefasto, sino que es cómplice de este genocidio. También yo creo que también debería ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Y Trump no lo ha sido porque no ha tenido la oportunidad, pero yo creo que teniéndola también lo sería. O sea, pensemos que, por ejemplo, nadie en la comunidad internacional, ni siquiera Estados Unidos, reconocía a Jerusalén como capital de Israel, porque Israel proclamó, o sea, después de ocupar Jerusalén en el año 67, la mitad de Jerusalén que le faltaba ocupar, porque el 48 ya había ocupado una, le faltaba la otra, Israel proclamó el año 80 mediante una ley interna del Estado de Jerusalén como su capital, ¿ya? Y, y eso nadie lo reconocía en la comunidad internacional. Sin embargo, cuando fue el gobierno de Trump, Trump lo reconoció y para reconocerlo lo que hizo fue que trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Como un gesto de apoyo a que Jerusalén es la capital de Israel. Entonces ahora yo creo que teniendo la ocasión va a seguir, yo pensaría, y espero obviamente equivocarme, yo pensaría que claro que va a seguir apoyando este genocidio. Y en verdad este genocidio sería tan fácil que se acabara. Hay un economista israelí que se llama Tir Eber, que dice que escribe él un artículo donde dice que Israel es un país absolutamente dependiente de la economía internacional. O sea, de verdad que si Estados Unidos y la Unión Europea tomaran algunas medidas, de verdad que esto se terminaría así, pero no sé, al día siguiente. O sea, todo este sufrimiento, todas estas cesáreas sin anestesia que están sufriendo las mujeres palestinas, todo, o sea, no sé, amputar a los niños los brazos, las piernas sin anestesia, todos estos horrores se acabarían. Em, pero lamentablemente en Estados Unidos no se ve ninguna esperanza. El domingo vino una amiga mía que es palestina de Estados Unidos y yo le pregunté un poco porque yo veo, por ejemplo, que hay algunas en el Congreso de Estados Unidos, algunas parlamentarias como Alejandra Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, que igual han sido pro-palestinas algunas veces, pero ella me decía que en verdad ni siquiera ellas son enteramente pro-palestinas, o sea, igual tienen como un discurso súper confuso, súper ambivalente, que solamente se explica porque el lobby sionista en Estados Unidos es muy fuerte, entonces si es que uno no está con ellos, pierdes plata, pierdes electores. O sea, me decía mi amiga, las únicas dos que son 100% confiables son Rashida Tlaib, que es palestina, y Cory Bush. Y sería todo, en verdad. Eh, o sea, son dos en todo el Congreso. Muchas gracias por la respuesta y No, por de la nada. presentación, que estuvo increíble. Gracias. ¿Puedo hacer yo también una pregunta? O sea, tengo hartas Sí, preguntas, pero claro. voy a hacerla muy cortita. Eh,
¿El concepto de refugiado desde el punto de vista legal es un concepto transgeneracional? ¿O una vez que mueren los refugiados originales ya no quedan más refugiados? Y otra pregunta que tengo es con respecto a al derecho a la resistencia, ¿ya? No recuerdo la forma en que está redactada, pero los pueblos ocupados tienen derecho a la resistencia a través de cualquier medio. Y en ese sentido, quería preguntar, ¿dentro de ese cualquier medio se incluye actos terroristas, por ejemplo, como se ha explicado? ¿O es posible pensar en un acto a civiles, de daño a civiles, cuando los civiles están ocupando un territorio que no les corresponde? ¿Existe una Son categoría súper buenas, intermedia sí, entre civiles y militares, por ejemplo? sí, son súper buenas tus preguntas, Esteban. De hecho, son dos preguntas para las cuales creo que no hay una única respuesta y de hecho hay discusión sobre las respuestas. Eh, yo, yo, yo te respondería sobre las... Voy a partir por la segunda pregunta. Si efectivamente existe alguna norma como del periodo este, como de la descolonización, que hoy en día le invoca mucho la izquierda y tal, que dice que los pueblos tienen derecho a resistir el dominio colonial, hay alguna resolución de la ONU, eso es, ahí está esa norma. Sin embargo, también hay otras normas que dicen que básicamente no se puede atacar a los civiles. Entonces, el atacar, o sea, en derecho internacional, lo que hicieron los militantes de Hamas el 7 de octubre sería cometer crímenes de guerra, esencialmente. Por eso hay muchos, por eso también hay muchos, por ejemplo, profesores universitarios a los que no les gusta mucho el marco del derecho internacional, pues, porque en el fondo es un marco que tiene un origen colonial, o sea, el derecho internacional en su origen, y hasta el día de hoy, no está privado de estar como atravesado por categorías como la raza, como el colonialismo. eh, y a la gente le parece injusto que se tache de crimen de guerra un acto como el que cometieron los militantes de Hamas. O sea, pensemos que probablemente estos militantes, no sé, son niños, o sea, crecieron como niños refugiados, que vieron, no sé, asesinar a su papá frente a ellos, y el derecho internacional de alguna manera es ciego a eso. Entonces es complejo. Pero los civiles son civiles y eso mismo es lo que le decimos a Israel. O sea, cuando Israel, por ejemplo, ataca a una familia entera en Palestina, porque como buscan atacar supuestamente a los hombres, de hecho hay un artículo, te lo puedo mandar, es como bien siniestro, que lo leí hace poco, que en el fondo usan como una clave que dicen papá está en casa. Entonces ahí bombardean la casa y bueno, con el hombre mueren los niños, la señora, toda la gente. Y la gente suele condolerse, incluso muchos palestinos caen en eso, como decir, miren, los niños son inocentes, no hay nunca una justificación para asesinar a un niño. Pero en verdad los hombres palestinos también, o sea, yo creo firmemente que los hombres palestinos, aunque no sean niños, aunque no sean viejos, aunque no sean de la diversidad sexual, o sea, tienen derecho a vivir, como tienen derecho a vivir, tienen derecho a tener derechos humanos, y parece absurdo tener que reivindicarlo, pero es así, o sea, la mayoría de ellos son civiles y tienen derecho a a toda la protección en tanto civiles. Em, los, si a mí si a mí me preguntas, por supuesto que me parece, y esto es una opinión personal, que si alguien se expone a ir a vivir, no sé, a un asentamiento, eh, eh, puede esperar no sé, puede esperar un atentado, porque evidentemente es peligroso vivir en un lugar que está construido sobre las ruinas de una aldea palestina, que los palestinos despojados de ese lugar están un poco más allá, mirando cómo el asentamiento tiene agua para hacer para piscina, y ellos ni siquiera tienen agua para beber. En Gaza mismo, por ejemplo, sobre el agua, es que hay tantas cosas que decir. Israel, en Gaza había una planta para desalinizar el agua, porque ellos consumían agua de mar, pero obviamente desalinizada.
Bueno, Israel lo primero que hizo con este genocidio fue destruir la planta, entonces después no había cómo sacarle la sal al agua que la gente toma, ¿no? Entonces, obviamente uno entiende, o sea, a mí me pasa que yo entiendo que una persona palestina quiera tomar las armas y hacer algo al respecto, ¿no? O sea, porque los palestinos tienen que aguantar ser sujetos de un genocidio, ser sujetos pasivos de un genocidio. Pero el derecho internacional dice otra cosa. Ahora, sobre actos terroristas, yo creo firmemente, como lo creía un profesor mío que tuve en el máster que se dedicaba a esto de terrorismo, él había trabajado, yo hice el máster en España, y este hombre había trabajado mucho como con las víctimas de la ETA y tal. Y él decía que a él solamente le parecía que era aplicable el concepto de terrorismo en una democracia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cualquier acto armado que se haya cometido en Chile contra la dictadura de Pinochet hasta el 11 de marzo del 90 no sería un acto terrorista, ¿ya? O contra la dictadura de Franco hasta el año 75, que es el año que Franco muere y España vuelve a la democracia, tampoco lo sería, pero luego a partir de esa fecha ya sería una democracia. El tema es que, claro, hay una suerte de consenso en la comunidad internacional de que Israel es una democracia, pero a mí me parece sumamente discutible que Israel sea una democracia. De hecho, me parece que es un régimen de apartheid, no me parece que sea una democracia. Hay este palestino, Asmi Villara, del que les hablé antes, dice que Israel es democrático para los judíos y judío para los palestinos, ¿ya? O sea, para los palestinos Israel claramente no es democrático. Y sobre la segunda pregunta, que tiene que ver con el estatus de refugiado, en relación con los refugiados palestinos, hay una resolución que es de diciembre del año 48 de la Asamblea General, la 194, que básicamente dice que los refugiados tienen derecho al retorno o a una compensación equivalente en caso de que no quieran retornar. Y se crea, incluso antes de crearse el ACNUR, la institución que tiene la ONU a nivel universal para proteger y prestar asistencia a los refugiados, es el ACNUR, que se crea el año 51 con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Bueno, la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas específicamente para refugiados palestinos, se crea antes que el ACNUR. ¿Ya? Hasta el día de hoy yo creo que los palestinos son en número son la mayor población refugiada del mundo. Y, y, y sí, te lo mando, Michelle. Y la UNRWA, sus zonas de trabajo son Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano. Y ahí es donde presta asistencia a los palestinos y son millones de palestinos los que se han educado en las escuelas de la UNRWA, que han sido tratados en los hospitales de la UNRWA, etcétera, etcétera. Y en verdad, mientras el problema, entre comillas, dicho de forma como un poco eh, con un eufemismo, problema, no se solucione, la UNRWA sigue prestando asistencia a esta gente y siguen teniendo la calidad de refugiados. Por supuesto que Israel discute que están, no sé, que es un absurdo, que por qué la cuarta generación van a seguir siendo refugiados, pero es que mientras no haya una solución, se entiende que esto tiene que continuar. Por supuesto que los países del mundo han castigado duramente a la UNRWA, ¿no? Le han quitado el financiamiento, Donald Trump en su momento, ahora hace poco se dijo que había palestinos terroristas, porque claro, efectivamente la UNRWA suele contratar palestinos, ¿no? Porque así aprovecha darles trabajo a los propios palestinos. Bueno, se dijo hace unos meses, no sé si recuerdan, que estaba llena de terroristas la UNRWA y todos los países del mundo quitándole el financiamiento a la UNRWA. Aprovecho a hacer un llamado que si quieren donar dinero, le donen dinero a la UNRWA. La actual relatora especial, Francesca Albanese, ella tiene un libro sobre refugiados palestinos, por cierto. Te puedo mandar después el link. Lo escribió con alguien más que se llama Lex Stackenberg. Y, y nada, o sea, si te interesa te puedo mandar como más material, porque efectivamente son dos temas como muy discutidos. Em, pero sí. Em, eh,
también esto es la dimensión como teórica del problema, porque luego hay una dimensión práctica que tiene que ver con el hecho de que si, no sé, los palestinos, por ejemplo, llegan a un país y tienen la ciudadanía de ese país y pueden vivir en buen pie y en igualdad de condiciones, que no ha sido el caso en los países árabes, no ha sido el caso al menos en el Líbano, no ha sido el caso en fin, viven de manera como bien, como desmedrada un poco en el fondo, bastante expuestos, por ejemplo, en Siria, a la guerra en Siria, vueltos a ser convertidos en refugiados. Pero si tuviera la nacionalidad y estuvieran bien, a lo mejor igual se quedarían en esos países, ¿no? Como, no, pero yo creo, y esta es mi percepción personal, que el derecho no sé, cuando estuve, por ejemplo, en Sabri y Chatila, es que el derecho al retorno tiene mucho que ver con la situación vulnerable y desmedrada en que están viviendo los palestinos en lugares como esos campos de refugiados, ¿no? O sea, es evidente que quieran volver a aquello de lo que se les despojó, porque lo que han tenido en los últimos 76 años es una pesadilla, básicamente. Gracias, Nadia. No, de nada, de nada. ¿Alguna No sé otra si, pregunta o si alguien tiene comentario? más preguntas, yo feliz de responder. O comentarios, no sé. Benjamín, Benjamín, Hola, mucho gusto. hola. Eh, yo tengo varias preguntas, eso sí, quisiera ir de a poquito. No me queda muy claro de qué depende, cuál es el organismo que nos, o el Consejo, no, la Corte Penal Internacional, de qué organismo dependería. En realidad no depende como de un organismo, no depende de Naciones Unidas. Eso es súper claro. En verdad depende como de los países, como que los estados le dan, mantienen a la corte en el fondo. Por eso es que para la corte es malo que Estados Unidos amenace, perdón, con que le va a quitar los fondos. Ya. Y que también había leído una noticia hace unas semanas de que un ex líder de la Mossad, ¿Ya? según un reportaje de The Guardian, había amenazado a una fiscal de la corte Sí. hace unos años. Sí, a la Fati Bensouda, sí, sí, de hecho sí. O sea, y para qué te digo las amenazas que sufrió la representante palestina ante la Corte Penal Internacional. No te estoy hablando de una guerrillera, te estoy hablando de la representante de la autoridad palestina que reconoció a Israel, que ha estado negociando con Israel, que, no sé, va a las Naciones Unidas. Bueno, una mujer de esta gente, de este grupo fue amenazada e intimidada ante la Corte Penal Internacional cuando Palestina recién pasó a formar parte de la Corte. Eh, y de hecho la fiscal esta que fue amenazada, la Bensuda, o sea, hizo, en mi opinión, una serie de procedimientos dilatorios para no tomar ningún tipo de medida, para no pedir órdenes de detención. No sé, por ejemplo, el 2019 se le ocurrió hacer una pregunta sobre la jurisdicción, ¿no? Que es como una leguleyada en el fondo para, dicho en buen chileno, sacarle el poto a la jeringa. En el fondo, Mm. ¿cuáles son los territorios palestinos? ¿Qué sería el Estado palestino? ¿No? Este tipo como de cosas para no ir al fondo del tema. Y bueno, se concluyó de eso, por cierto, que los territorios que serían el Estado palestino serían Gaza y Cisjordania, y, y esos serían los territorios sobre los que la Corte tendría competencia. O sea que igual estamos súper bien porque es donde Israel actualmente está perpetrando su genocidio, ¿no? Y ahora cambiando un poco el tema, ¿qué sucede? Yo no conozco muy bien este tema pero Israel igual ha tenido conflictos hoy en día con la ONU Ujú. por algunos aspectos de votaciones que hubo con respecto a ampliar los derechos de Palestina como Estado, que hubo donde el embajador de Israel tituló la carta de la ONU. Mm. En ese sentido,
¿Israel le convendría salirse de la ONU o no? ¿O qué pasa si un país sale de la ONU? ¿En qué afectaría también a Palestina? O sea, a mí me parece que sí, es una buena pregunta. A mí me parece que sacar a Israel de la ONU, de hecho, sería una sanción, como que sería algo positivo que debieran hacer los países, creo yo. Em, eh, en el fondo, excluir a Israel de todas las instancias diplomáticas, y no solo diplomáticas, mientras perpetúe estas violaciones al derecho internacional contra los palestinos. Em, Ahora, evidentemente, insisto, o sea, Israel no está solo y en verdad, mientras Estados Unidos lo siga blindando y otros países como el Reino Unido, como Francia, lo sigan blindando, aun cuando haya muchos otros países de la comunidad internacional, como Cuba, como Argelia, como Chile, incluso Brasil, Colombia, es muy poco lo que se puede lograr porque son países que tienen mucho menos peso en la comunidad internacional. Eh, yo creo que, claro, o sea, lo que tú te refieres es como a la molestia de ellos ante como ante la votación abrumadora de estos países para que se constituya un Estado palestino, ¿no? Mm, sí. Porque efectivamente a Israel le molesta, ¿no? Y siempre actúan como ofendidos, eh, pero en verdad cuando rompió la Carta de la ONU a mí me pareció como tan irónico, porque es que llevan rompiendo la Carta de la ONU y pisoteando el derecho internacional desde siempre. Eh, o sea, incluso si pensamos cuando se constituye Israel, Israel no se constituye en el territorio que la ONU le da en su plan de partición, sino que se constituye por la fuerza, mucho más allá de ese territorio. Entonces, no sé, como la ONU, o sea, yo creo que sería lo correcto expulsarlo de la ONU, pero mientras tenga el apoyo de Estados Unidos, eso no va a pasar realmente. Eso es lo clave, creo yo. Y hablando de países, la posición de Rusia, China e India, que son otras, entre comillas, como superpotencias a nivel mundial, ¿qué sucede con ellos frente a esta situación? A ver, a mí me parece que si Estados Unidos deja de ser como el país más poderoso del mundo y pasa a serlo Rusia y o China, yo creo que sí cambiaría la situación para los palestinos, pienso. Sobre todo China, como que China no tiene como ningún vínculo realmente que yo sepa ni afinidad con Israel, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que es una cosa como de poderes fácticos, ¿no? O sea, en la medida que Estados Unidos pierda poder, Israel pierde poder. Eh, eh, Ahora, no sé, yo en general siempre desconfío un poco de los apoyos, eh, eh, no sé, de algunos líderes, porque porque muchas veces, porque al final cada uno, bueno, yo no soy experta en política internacional, pero me parece evidente que cada uno busca como siempre su propio beneficio, ¿no? O sea, no veo realmente a nadie conmovido, salvo quizás estos presidentes de América Latina que han sido solidarios con Palestina o la gente de Sudáfrica que ha hecho algo súper importante por nosotros, pero en general estos líderes no los veo conmovidos o preocupados por la situación de la gente palestina, ¿no? De los palestinos que están como poniendo el dicho de manera literal como el cuerpo a toda esta violencia colonial y racista del Estado de Israel. Em, Y otra pregunta, creo haber leído que en Israel
hay un grupo pequeño de políticos árabes en el Parlamento. No sé si ha habido qué posición o qué rol han cumplido ellos. Sí, sí, hay algunas voces disidentes en el Parlamento, pero son muy minoritarias y no tienen como el poder de cambiar Mm, las cosas institucionalmente. Los palestinos son solamente el 20% de la población en Israel y ellos cuidan mucho de que no suba ese número. Y más aún, incluso en la sociedad israelí misma, efectivamente hay gente que es crítica, por ejemplo, del gobierno, pero eso no los hace ser pro-palestinos. O sea, hay gente que sale a protestar con banderas de Israel, que son las banderas del Estado que está cometiendo un genocidio contra los palestinos, que despoja a los palestinos desde el año 48. El problema no es Netanyahu, en verdad. El problema no es como la coalición de derecha que gobierna. El problema yo creo que es el Estado, porque todos los líderes del Estado y todos los políticos importantes en Israel, que por cierto, no sé, han sido primeros ministros después de haber sido generales de ejército y cometer grandes masacres, han tenido políticas sumamente antipalestinas, políticas de despojar a los... Por ejemplo, mira, piensa en este Isaac Rabin, que fue asesinado por un mismo israelí, judío israelí, a comienzos de los 90 por firmar los acuerdos de Oslo. Ya, este hombre, que era supuestamente que no sé, Daniel Matamala recuerda en sus columnas como un gran pacifista o progresista, este hombre era el de la política en la primera intifada, cuando un niño tiraba piedras contra tanques, él era de la política de que el castigo que los soldados tenían que aplicarle a los niños era con rocas quebrarle los huesos a los niños. Y eso fue idea de él. O sea, ese es como el nivel de, no sé, de progresismo, pacifismo de estos líderes israelíes que muchas veces se idolatran en Chile. Quiero pensar que por desconocimiento, pero creo que no es solo desconocimiento. Los no, judíos israelíes antisionistas son muy pocos y en general terminan yéndose de ahí porque no son capaces de vivir en esa sociedad donde en el fondo la educación tiene que ver con eliminar a los palestinos, ¿no? sí, y con respecto a esa pregunta, bueno, por ejemplo, igual hay yo, si uno ve varios como multimillonarios o millonarios son de origen judío en el mundo. Sí. Entonces no sé en qué afecta eso a la situación. O sea, afecta mucho en la medida que cualquier persona rica, independientemente de su origen religioso o racial, le dé plata al Estado de Israel, eso por supuesto que contribuye a sostener a Israel. Por ejemplo, no sé, yo he visto que, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen como fundraisers para el ejército de Israel y hay, no sé, artistas como de Hollywood, no sé, el Gerard Butler, la Pamela Anderson, que como que van a estas cosas y ellos no son judíos, pero el hecho de dar plata, por supuesto que les ayuda y también muchas veces la plata que se da se invierte en contratar abogados, por ejemplo, para perseguir judicialmente a activistas de la causa palestina, ¿no? Mm, Eso como que ha sido un fenómeno que se ha ido como agudizando desde el 2009 más o menos. Eh, eh, entonces, eh, y no solamente para eso, también para en el fondo dar determinadas clases en las universidades o impedir que se den otras clases en las universidades. O sea, las platas del lobby en el fondo se usan con todo este tipo de fines. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, pero no solamente ahí. mm, sí, es verdad. Muchas gracias por No, responder las preguntas. de nada, Benjamín. ¿Alguna otra pregunta? Vimos ahí que Nadia estaba con su bebé también, no sé si
llegó ella y claro, quiere venir a ver qué es lo que está pasando acá. Ven, Chiquita. ¿quieres venir? Ven, ven. Ella siente mucha curiosidad. Ven, ven, mira. Hola. Míralo. Saluda a la gente. Saluda, hola. Ah, hola. Hola. Chiquita. Esta es la Mariam. Hola, Mariam. Saluda. Hola. La ¿Habla, Mariam. ¿Mm? habla árabe? No, no. No, No. pero ella va a todas las marchas acá, se sabe todos los gritos de memoria ella. Como que los reconoce. El From the River to the Sea. Aquí a Salvador le gusta gritar ese Gaza resiste, Palestina existe. Palestina existe. ¿Sí? Sí. Es que ya llevamos marchando mucho tiempo, la verdad, desde octubre. Bueno, ojalá que no sea necesario marchar en algún tiempo más, no tan lejano. Em, Yo no, perdón, yo no sé si hay más preguntas o comentarios de ustedes, eh, porque entiendo el rol de mamá también. Y Oye, tengo varios comentarios, pero me voy a abstener para que nadie atiende a su bebé. Solamente aquí llegó pasar, Salvador. Mira, hijo. quiero pasar un aviso de utilidad Hola, Salvador. pública. Ese es Salvador, el inquieto. Mira, Michelle. Oye, quiero pasar un aviso de utilidad pública relacionado con las manifestaciones pro-Palestina. El 13 de julio, para que lo registren en sus agendas, el 13 de julio a las 8:30 de la mañana, sale una caravana desde Valparaíso, la calle Santa Elena con Avenida Argentina, en dirección a Santiago, a La Moneda, y para entregar una misiva al presidente Boric, que, tal como señalaba efectivamente hace poco rato atrás Nadia, podría haber hecho mucho y puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Pero tenemos que entender que también hay un lobby que lo está presionando. Digo, entender, no comprender, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, para que anoten en sus agendas, el 13 de julio, todos los que quieran manifestarse y participar activamente en un evento que podría ser productivo en el sentido de generar algún resultado con el presidente Boric a través de la entrega de esta misiva. Si la caravana es suficientemente potente, masiva, obviamente que va a significar un elemento de presión a el presidente y a su poder ejecutivo. El 13 de julio a las 8:30 am desde la calle Santa Elena en Valparaíso, en las primeras 2 cuadras, ¿no? Desde la Avenida Argentina. Eso lo organiza la Coordinadora por Palestina, que es una entidad que ha surgido, es una organización que no tiene personalidad jurídica, pero está formalmente constituida de acuerdo a la voluntad de varias organizaciones pro-palestinas, como es Apoyo Palestina, Territorio en Resistencia, la Oficina de Informaciones Palestina, el Comité Chileno de Apoyo al Retorno, en fin, distintas organizaciones. Eso es el aviso que quiero pasar. Gracias, Michelle. Nadia, perdón. Si quieres, te puedo mandar o les puedo mandar a todos al correo en que mandaste el link, el PowerPoint, si les interesa. Absolutamente sí. No sé si el anterior lo mandaste, Esteban, también. No, no, no lo he compartido. Fue una Les puedo semana. mandar los dos.
sin Eso problema. para que los tengamos. Y yo te recuerdo el nombre de este autor que exime de la calidad de terrorista a las acciones que son ejecutadas durante un régimen opresor, cualquiera que éste sea. Nadia, perdón, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, dime. ¿Netanyahu es considerado en el derecho internacional como civil? Eh, Si se hace un atentado en su casa, ¿es un atentado terrorista en contra de civiles? sí, o sea, tendría que ver como si hay alguna norma especial como para jefes de Estado, pero claro, no es un objetivo militar. Eh, Porque en verdad uno debería aspirar siempre no a, y esto habría que decírselo a Israel, no como a ir a matar a la gente, sino que uno debería aspirar como a que si alguien cometa un crimen, como que haya un juicio y un juicio procesable y después no sé, una pena privativa de libertad que no importe, no sé, tortura, ejecución, ¿no? Entonces, claro, como que todo tiende como hacia eso. Gracias. Yo ahí haría un comentario, fíjate que tiene relación con el tema de los objetivos civiles. En Israel tenemos que entender que salvo que las personas que llegan en edad mayor a vivir allá, eh, todos los que han hecho el servicio militar y aún cuando dejen de ser militares activos, siguen siendo reservistas. Y al ser reservistas, ellos tienen el carácter, ¿no es cierto? Tienen el carácter de militares en ese sentido. Los objetivos que atacó Hamas, que la historia irá aclarando más adelante, ¿no es cierto?, cómo se desenvolvió todo este capítulo de la historia de ocupación en Palestina. La mayoría de las personas, ¿no es cierto?, que fueron tomadas prisioneras, porque también acá se tiende a, ¿no es cierto?, para catalogarlos de terroristas a Hamas, se aplica el concepto de rehenes. Y en cambio, a los que están encarcelados en Palestina siendo torturados, se habla de prisioneros, ¿no? Entonces, y con todas las características que tienen y todos los vejámenes a los que son sometidos estos prisioneros. Entonces, hay mucho que discutir y que cuestionar en la opción occidental del derecho internacional. Entonces, lo que quiero decir es que jamás atacó objetivos militares desde el momento en que la gran mayoría de esas personas eran reservistas o eran militares en ejercicio activo, haciendo servicio militar o militares, y que en ese momento estaban en su día de, como lo diríamos en Chile, de Franco, ¿no? Pero eso no los exime de tener la categoría de militares. Eso es algo muy interesante que hay que, más allá de la concepción jurídica, que la maneja excelentemente bien Nadia, yo creo que también hay que entremezclar esto con una visión política de esto, ¿no? Toda vez que también tenemos que entender que todo el sistema de derecho internacional que hoy día nosotros estamos, bajo el cual estamos viviendo hoy día, ha sido creado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue creado, ¿no es cierto?, precisamente para regir un mundo gobernado por los ganadores. Ahora que se disparen a los pies en el camino, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Y que puedan ser utilizados los mismos conceptos que ellos crearon en su propia contra, también es distinto. Y por eso es que
obviamente recurren a las argucias de tipo político. Recordemos nosotros de que en Estados Unidos, y también complementando lo que señalaba Nadia, existe un lobby muy poderoso donde hay muchas organizaciones, la principal de ellas es la AIPAC, si quieren buscarla. Hay un libro muy interesante que se llama The Israel Lobby and the United States Foreign Policy, ¿ya? El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos. Es un mamocheto grande, pero hay dos autores que son estadounidenses, muy bien documentados, pero también con mucha cautela, escriben acerca del concepto central sobre el cual ellos diseñan o escriben, es que hasta dónde el apoyo a su aliado incondicional e incuestionable, que es Israel, es benéfico también para Estados Unidos o está exclusivamente al servicio de Israel, ¿ya? Ahí hay una cosa muy interesante que revisar. Y tiene una serie de beneficios, una serie de exclusiones con respecto al resto de los países del mundo, los créditos que le otorga Estados Unidos a Israel, muchos de ellos sin retorno. También complementando, hay que entender que el 85% del capital financiero del mundo, puede haber, ¿no es cierto?, un porcentaje más, un porcentaje menos, pero es controlado por judíos sionistas. BlackRock, que es el principal ente administrador de fondos mutuos en el mundo, está controlado por sionistas. El poder que tienen es impresionante, por eso la capacidad de lobby, por eso la inacción o lentitud en la acción de estos mismos organismos que ellos crearon, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que hasta donde yo tengo conocimiento, es un ente que forma parte o de alguna manera tiene alguna dependencia de la Comisión Europea, ¿no? A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, más vinculada a Naciones Unidas. Pero han sido amenazados los jueces de ambas cortes y hay absoluta, ¿no es cierto?, indiferencia por el resto de los gobernantes del mundo. Y esto precisamente porque tienen una presión enorme, lo explicó muy bien Nadia, ¿no es cierto? Si alguien quiere ser electo en Estados Unidos o tener un cargo o recibir algún beneficio, tiene que bailar al son de la música que ponga el capital financiero sionista. Esa es una cuestión que es absolutamente evidente. Por otro lado, hay que considerar de que el capital financiero está presente a su vez y descrema hacia distintas empresas y por lo tanto nos encontramos prácticamente en este mundo catapultados por ese poder de presión que ejerce el llamado así bíblicamente becerro de oro, ¿no es cierto? La gente cae en esas tentaciones. Entonces eso explica muchas veces los actos de injusticia o los actos de ralentización de que se aplique realmente justicia. Dejemos para otra oportunidad varios otros comentarios, pero quiero que los estudiantes y las estudiantes tomen conocimiento e investiguen un poco más acerca lean, ¿no es cierto?, tanto documentación jurídica como documentación de tipo política al respecto, ¿no? Ustedes vean cómo distintos políticos quedan al margen cuando no siguen los lineamientos del poder financiero. Ya lo decía, ¿no es cierto?, Nadia, con respecto a Collins,
brillante parlamentario y que hoy día lo tienen totalmente aislado. Eso ocurre también en Estados Unidos. Bernie Sanders también de alguna manera neutralizado. Y en fin, eso ocurre con muchos otros políticos en el mundo. Y quienes son dueños de algún capital financiero importante, bueno, son seducidos por la presión y el lobby de las demás organizaciones y grandes multinacionales empresas que si no se relacionan con ellos siguiendo los lineamientos que ellos desean, que es apoyar, ¿no es cierto?, a Israel, entonces no hacen negocios simplemente. El poder es enorme. Por eso la importancia, y con esto quiero terminar, por eso la importancia de terminar con el régimen de dominación que tiene el sistema monetario internacional, ¿no? Y de ahí la importancia de empezar a hacer transacciones, ¿no es cierto?, en moneda rusa o en yuanes. De ahí la importancia de la ruta de la seda de los chinos, de ahí la importancia de seguir fortaleciendo el BRICS, ¿no es cierto?, que es esta asociación de distintos países, ¿no es cierto?, que siguen una línea alternativa al, al sistema internacional financiero internacional imperante. Y por eso que Estados Unidos mantiene esa guerra económica, administrativa y financiera en contra de ellos. ¿Ya? Oye, perdonen la extensión y me tengo que retirar. Un abrazo, Nadia, un abrazo, Esteban, y un abrazo para todos ustedes, las estudiantes y los estudiantes que les he tomado muchísimo cariño durante el tiempo que hemos estado intercambiando ideas juntos. Un abrazo para todos. ¿Ah? Con permiso, me están llamando. Bueno, yo también siento la premura de Nadia por estar con su familia, eso es maravilloso. Así que Nadia, muchas gracias por acompañarnos a estas 2 sesiones. Eh, Siéntete bienvenida frente a cualquier requerimiento que tú tengas con nosotros como cátedra. Estamos a tu disposición. Y ya como les decía, esta es la penúltima clase y la próxima clase terminamos esta cátedra de Palestina con un conflicto muy cercano que es el conflicto mapuche con el profesor Tito Tricoto. ¿Ya? Así que la próxima sesión sí o sí va a ser de manera presencial en la escuela. Aprovecho de desearles una linda semana, disfruten con sus familias y bueno, gracias por todo, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Hasta luego.